Todo Bueno, tuyo. buen día a todos. Gracias, Juan. Este, bueno, vamos a empezar con un caso se trata de una mujer de 49 años que hace 6 meses notó una disminución de visión progresiva de los dos ojos y al interrogatorio refiere que esto venía hace un tiempo, de los 30 más o menos, que la visión le iba bajando, le iba empeorando y le costaba ver de noche. Tenía como antecedente una tía con un problema en la mácula, pero no sabía específicamente qué. En el examen físico se veía una agudeza visual de media décima en los dos ojos. Era fáquica, no tenía ningún antecedente de cirugías. La presión era normal y en el fondo de ojo se veía lo siguiente, que es el ojo derecho, que no sé si alguien nota algo raro, algún tipo de alteración. Sí, sí, se ve una alteración del epitelio pigmentario macular y Y también alrededor de las arcadas, en las arcadas también están comprometidas, así que... Sí. Y el otro ojo, lo mismo. Y además bastante tiene ojeado. unos vasos sanguíneos muy finitos. Eso es más artefacto, es verdad que se ve Sí. así, pero quédense tranquilos. Pero Eh, hay toda una patología alrededor del nervio óptico y de las arcadas del eh, epitelio pigmentario y se ve que en la periferia también hay algo. Sí, eh, Interesante ver una en blanco y negro. Ahí, mira. la pedís, la tenés, Arturo. ¿Qué más querés? Yo, eh, una OCT, obvio. bueno, está bien. ¿verdad? No, bueno, pero Ahí vamos, está. Volvemos a la anterior, ¿eh? describan la autofluorescencia. Qué ansiedad que se maneja hoy, ¿eh? Está en el horno y un poco cocinada, esa es la descripción. Está bien. Sí, pero la pregunta es, con esto que estamos viendo, tanto la color como la autofluorescencia, si con esto alguien se puede volcar o pensar en algún diagnóstico. Eh, Bueno, quizás la nictalopía te abre un poco el panorama del diagnóstico y la alteración del epitelio pigmentario, aunque en la periferia no están marcados, pero sí, si hay nictalopía es porque realmente la periferia retinal está comprometida. sí, es Una verdad. paravenosa pigmentada, Jimmy. Claro, esa es Ujú. una opción para pensar. Lo que sí, las paravenosas suelen respetar, que ya lo discutimos con Micho cuando Son me más llevó. finitas. No, sí, además de que siguen bastante mejor el trayecto de las venas, pero además respetan la fobia. Entonces suelen tener un Claro. compromiso en arcadas, pero no tienen una visión mala como tiene esta paciente. Esta paciente y tampoco tiene, obviamente hay que pensar en una retinosis pigmentaria, pero al mismo tiempo no tiene ningún tipo de signo, digamos, típico de la retinosis. No tiene espículas, el nervio óptico se ve bien, es algo bien alrededor de las arcadas que da para pensar en una paravenosa o en algunas otras cosas, no sé si a alguien se le ocurre algo más. Pero Una distrofia coroide anular. Eso es un muy buen diagnóstico no diferencial. sé si estoy confundido, pero también puede ser que las retinosis pigmentarias, ahí Laura me puede aclarar, pueden empezar en el polo posterior. Hay algunas que tienen una manifestación mucho más en polo posterior que en periferia, que sería lo clásico. Qué bien haces la tarea, Cris, ¿eh? Se ve que me escuchás a veces. No hay una sola forma de retinosis pigmentaria, son más de 100. Entonces, algunas tienen compromiso macular muy tardío, otras desde el comienzo, desde que son muy chiquitos, y en el medio de todo eso, un abanico. Y acuérdense que si tiene la clínica y tiene hallazgos compatibles, o sea, que veamos espículas o no veamos espículas no cambia el diagnóstico. Estos son nombres que se pusieron en la época que la medicina era muy descriptiva, pero la tecnología no permitía estudiar ciertas cosas. Hoy la denominación de estas enfermedades está cambiando, pero es bastante simétrica, ¿no? Es bilateral y bastante simétrica, no está afectada del todo la periferia extrema, pero la tiene afectada y los bastones están distribuidos alrededor de las arcadas. Sí, sí tiene un predominio venoso, ¿eh? Pero el compromiso macular lo pueden presentar a cualquier edad dependiendo de la forma.
Pero ¿y qué otras cosas si no fuera esto? Porque cuando algo es bilateral Mm. tendemos siempre a pensar en una de las heredodegenerativas. Pero ¿y si no fuera esto, cuáles serían los diagnósticos a descartar? No sé, a lo mejor podés pensar en una maculopatía no viteriforme, pero sí en un No, pero con esas arcadas, no. Mm. Stargardt. Ah, No, pero y sin pensar en cosas genéticas, ¿qué otras cosas me pueden dar una afección bilateral? Supongo que la toxicidad también te podría llegar a alterar así el epitelio pigmentario. Claro, y por la edad que tiene esta mujer también, digamos, uno puede pensar en patología autoinmune, en patología tóxica y cómo lo estudiamos. Primero, haciendo un buen interrogatorio, ¿no es cierto? Sí. Lo bueno es que, digamos, para apoyar esta línea en la que Jimmy estaba pensando, es que ella la nictalopia la tenía desde chica. Entonces van muchos años de progresión como para pensar en algo autoinmune o en toxicidad, ¿no? sí, sí, un diagnóstico diferencial sumado al que ahora, acá le muestro el OCT, un diagnóstico diferencial que pensamos también, eh, que ahora les voy a mostrar bien por qué, es el Azor, que es otra posibilidad, digamos, que no tiene nada que ver a priori con lo que se ve en el fondo de ojos, ¿no? Con la clínica. Pero ahora les voy a mostrar una publicación que muestra algo parecido. Bueno, este es el OCT, este, que básicamente muestra que no tiene epitelio pigmentario y los fotorreceptores están demasiado dañados, y no mucho más. ¿Se puede decir algo de la coriocapilar ahí en el OCT? ¿No Ah, está como muy dilatado ser la sí, coriocapilar? se puede decir que están dilatados, que hay dilataciones vasculares, pero no sé si está particularmente engrosada. Y tampoco tiene mucha importancia en este caso. Claro, sí, pero No, sí, no va a influir. puede. Eh. Bueno, si alguien le pediría algo más, acá por lo menos yo me volqué a pedir un estudio complementario, además del OCT. Electroretinograma, supongo. Sí, Sí, un RG Flash. y acá, bueno, lo informó Laura, así que Laura te lo dejo todo a vos, que sos la experta, pero básicamente era una alteración, pero no tan marcada, de conos y bastones. Acuérdense que siempre, como dijo Juan, el electroretinograma por flash es el primero que pedimos cuando estamos investigando qué le pasa a nuestro paciente. Eh, este mide una respuesta en masa de toda la retina, entonces me va a hacer una gran división entre si es normal o subnormal. Si es normal, me va a descartar defectos grandes, no me va a descartar algo localizado. Pero si yo ya veo que hay una afección de conos y de bastones, no necesariamente tiene que ser abolido para que yo piense en una forma de disfunción de bastones conos como se ve en retinosis pigmentaria, porque hay formas más agresivas, hay formas menos agresivas, depende del momento en que estamos viendo la película, entonces que yo en este caso tiene una disfunción, pero es moderada, que le afecta tanto a los conos como a los bastones. ¿Sí? Eh, no está abolido, pero tiene un defecto, digamos, lo suficientemente extenso como para alterarme el electroretinograma. Perfecto, perfecto. Entonces cierra la nictalopia y cierra, por supuesto, el compromiso central que ya lo veías en la autofluorescencia y el OCT. Tal cual. Bueno, Lau, tengo una pregunta. Sí, Ese descenso puede ser porque tenés una zona que funciona pésimo y otra que funciona bien, o significa que claro. todos funcionan más o menos. No, es porque hay zonas la autofluorescencia es genial para complementar esto, de la de campo amplio, Perfecto. porque te muestra que hay muchas zonas de retina preservada y otras que no. Y si uno se acuerda dónde están distribuidos, los conos están mayormente localizados por dentro de las arcadas, en el área macular, por supuesto que hay por fuera de la mácula, y los bastones están más distribuidos hacia la periferia, pero en la media periferia. Muchas veces vemos pacientes que tienen la media periferia alterada y la periferia extrema conservada, y también tienen nictalopia y defectos de campo visual.
¿eh? Y eso por eso ves esto. Cuando las amplitudes dependen de cuántas células participan de esa respuesta. Entonces, si vos tenés una respuesta moderadamente afectada, quiere decir lo que dijiste recién, que hay parte de las células de esa respuesta que están comprometidas y otras que no. ¿Y de qué va a depender eso? ¿Por qué? Porque los genes, que son causales de estas enfermedades, no se expresan por igual en todas las células y en todos los tejidos. Después veremos, si seguimos adelante y se estudia el genético, cuál es el causal. Yo soy de la idea a esta altura, de cómo estamos discutiendo el caso, de pensar que esto es una distrofia heredodegenerativa. Está bien, perfecto. Bueno, y como era el diagnóstico, efectivamente le faltaría el genético como para tratar de separar un poco las aguas. Pero bueno, yo investigando el caso me puse a ver un par de posibles patologías y estas que se ven acá, todas están nomencladas como Azor en la literatura. Y el que está abajo a la izquierda es un caso bastante parecido al que tuvimos nosotros, pero al mismo tiempo no tiene nada que ver con el Azor que es el original, el descrito por Gas, que es el original, el descrito por Gas, que, bueno, básicamente tiene las alteraciones peripapilares, es unilateral, es mayor en mujeres, bueno, y no tiene nada que ver con eso. Y después está el otro, esto, bueno, evidentemente es más fácil de reconocer. Y este que estoy mostrando último es el paravenoso anular, paravenoso no, es el anular posterior, que es el que decía Sebas, que podría llegar a tener algo más que ver con con el caso este que acabo de mostrar. Pero bueno, en definitiva también cuando uno quiere nomenclar o su ojo en alguna de las distintas posibles patologías que hay, como no hay muchas veces un estudio genético que lo avale, básicamente encuentra una solución posible siempre. Me explico lo que quiero decir. Básicamente hay una bolsa de gatos importante y mucha gente trata de meter su paciente en alguna de esas sin mucho fundamento genético o simplemente por la clínica. Y que es importante, ahí dijiste algo que hay que remarcar, que para llegar al genético vos tenés que tener bien definido qué le funciona mal a tu paciente, aunque no le puedas poner un nombre propio a la enfermedad, pero sí decirle al genetista, buscá genes responsables de una distrofia moderada, pero que comprometa tanto a bastones como a conos. Porque cuando les llega, todos tenemos muchas variantes afectadas y no todo se traduce en una enfermedad, pero tiene que poder correlacionar lo que encuentran en genético con la clínica. Entonces vos le tenés que haber definido eso antes. Está bien, perfecto. Bueno, y Laura, ¿y qué hacemos con este paciente? ¿Qué le damos? ¿Cómo lo tratamos? ¿Cómo lo A este protegemos? paciente cuando yo le pediría una orden que se pide, que yo la pido así. Mujer de tantos años con distrofia moderada o disfunción moderada de conos y bastones, o bastones conos, dependiendo cuál está más afectado, de tantos años de progresión, con familiares afectados o no, si eso lo conoces o no, y le pongo panel de 400 genes o genoma completo. ¿Por qué? Porque cuando uno hace paneles más chicos, que por supuesto son más baratos, hay genes que no van a estar incluidos ahí o regiones intrónicas. Entonces, en un cuadro clínico, si fuera muy compatible con un BES o con un Stargardt, yo puedo pedir un panel porque seguro que va a estar ahí. Pero en un caso que no tenemos del todo bien definido clínicamente, tenemos que ir a buscar cosas raras, raras entre lo raro, Ok, que si no va a dar negativo. El bueno. azur no es genético, ¿no? Que yo sepa, no es No, hereditario, es más bien No, el Azor, esporádico. no, no. el Azor es adquirido, es en Ah, mujeres jóvenes como esta paciente, y se cree que es autoinmune, pero no se sabe bien la etiología. Pero no, es porque adquirido. sería interesante ver a la tía si está viva
para ver si se parece o no, porque eso te daría también un empujón importante. Pero ¿y por qué Si se tenía parece, nictalopia? Nictalopia de chica tenía esta mujer, ¿eh? Eh, claro, sí, 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 pero igual y no estaría mal descartar ver a la tía. Te digo, claro, sería interesante. sí, sí, sí. Bueno, y muy para bien. las SORs faltaría también, Jimmy, el tema de las transiciones que se observan en el Azor, Sí, las es tres verdad, zonas. eso lo hablamos ayer. Perdón. Pero ahí explícalo, a ver a qué te referís, porque es Sí, interesante. Siempre es un gris el azul para el común sí, de los mortales. sí, sí, y el azor la verdad es que no se sabe mucho más que la descripción clínica, efectivamente. Nunca, no es algo genético, no responde a ninguna alteración o mutación genética, y se cree que es un proceso autoinmune contra las células del epitelio pigmentario y de la coroides también. Y acá lo que Sebas dice de la zona de transición, o tres zonas, es que se ve, si se fijan, en la zona más periférica de la lesión, como lesiones más activas, y en la parte interna, más cerca del nervio, zonas de atrofia, y entonces esa zona de transición se pueden observar en el OCT, como puntos hiperreflectivos, y a eso se refiere Sebas con la zona de transición, o las tres zonas distintas en los estudios complementarios. Sí, Pero Y el curso clínico del azor es bastante más agresivo, ¿no? Que en estas heredodegenerativas que en general carretean varios años. sí, Cuando sí, empiezan, sobre todo al comienzo hablo, ¿eh? sí, 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 sí. Tal cual. Pero y además suelen ser unilaterales, solamente un tercio es bilateral, se caracterizan por ser asimétricos, y acá si hay algo que prima es la simetría en el fondo de ojos, así que bueno, por eso clínicamente es para pensarlo, a no ser que te aparezca este caso de Azor, que está publicado como Azor, que uno dice, esto no tiene nada que ver con Azor, pero bueno, lo meten como Azor, entonces yo digo... Bueno, o hay discrepancia de criterios, o la gente quiere nomenclar a su paciente en algún lado y bueno, A no ese lo- de abajo a la izquierda seguro le pidieron, o no le pidieron el genético, o le pidieron un genético, un panel chico limitado y le dio negativo y agarraron para otro lado. eh, Tiene mucho aspecto de una IRD. eh. Bueno, gracias, Laue. De nada. Bueno, muy bien, seguimos adelante. Este es otro caso, es una mujer de 74 años que consulta porque había tenido fiebre de un mes de evolución con adenopatías, y el médico que la estaba viendo la derivaba porque hace unos días le había bajado la visión del ojo izquierdo. Ella decía que veía un telón y le había bajado un poco la visión. Ahí, como pongo, el 17 de abril había empezado con la fiebre, y yo la veo hace 2 semanas. El examen físico del ojo derecho era normal y el ojo izquierdo tenía una visión de 5 décimas. No tenía reacción en cámara anterior, Tyndall negativo, era fáquica, no tenía antecedentes de cirugías, una presión normal. Y en el fondo de ojo se veía el ojo derecho bastante normal, tenía unas drusas periféricas, la autofluorescencia era normal, tenía algunas, por las drusas se ven allá periféricamente cerca de los vasos, No algunas. parece muy normal el fondo. ¿Vos lo ves por- muy normal? sí, yo lo veo normal. 74, bastante normal. Bastante Para los normal. 30 no. Si se refieren a esas cosas ahí, eso es la sombra que genera la catarata, pero después se ve Sí. bien para los 74, digamos. Y en el ojo izquierdo se veía el colapso vítreo, se puede ver acá el vitrio que está colapsado, también se ve en la autofluorescencia, y después se ve, además de las drusas periféricas, bastante bien, pero veía 5 décimas, a mí me llamaba un poco la atención, así que ahí era un poco de zoom para que vean que efectivamente no había mayor alteración. Entonces, yo decidí pedirle unos CT para ver efectivamente si no tenía nada más. Y se veía el colapso vítreo ahí, la sombra que ella veía, eso estaba claro. Y se veía alguna, no sé si alguien distingue algo raro en el OCT o le llama la atención algo. Puede No haber sé si es células. coincidencia, no sé si es coincidencia con la semana pasada, pero parece como un agujero macular que se hubiera cerrado solo. ¿Eh?
Pero no, no Tiene una tuvo fibrosis en la paciente, fobia. no fue paciente de pali, así que yo no me animo a eso. ¿No le impuso las manos desde lejos? No le puse las manos. ¿No, no tenía células en vitrio, Jimmy? Mirá, Sebas, ahí puede parecer que las tiene. La verdad que puede parecer. Yo la verdad es que no se las busqué y no se las vi muy marcadas. La verdad que no. Y no tenía Tindal, eso lo recontra busqué. Y dije, bueno, Impone la mano por Jimmy, suma. Jimmy, ¿me escuchás? sí, Mirá, ahí había un signo que no me acordaba cómo se llamaba, creo que era el foveal crack, que era el que, como un predecesor a un foramen macular que hay que prestarle atención, que tiene esas características como la que está mostrando. Es como un biomarcador, digamos. está bien, No está sé cómo bien. sigue la historia. Bueno, yo efectivamente, a esta paciente como no le vi mayor justificación de su disminución de visión, excepto el colapso vítreo, que tenía un poco de cataratas, pero no veía nada más. El examen físico era, excepto por esta lesión o este biomarcador en la OCT, dije, bueno, la cito a control en unos días y veo cómo está. Eh, ¿Alguien tomaría alguna conducta distinta? ¿Alguien le haría algo más? Unos días nomás. Unos días, perfecto. Bueno, Quizá eh, le haría Ansler por costumbre, pero nada más, porque los tengo. está bien. Bueno, acá yo, obviamente, todos venía con bastante tiempo de fiebre y estaba siendo estudiada por todos lados. Y ella tenía este, bastantes análisis hechos, entre ellos para toxo, para dengue, para Epstein-Barr, influenza, coronavirus. Le habían hecho un PET porque tenía adenopatías, le habían hecho tomografías, todos normales, excepto por las adenopatías, ¿no? Le habían hecho hasta un cultivo de nocardia de las adenopatías, de los ganglios cervicales, una citometría de flujo, le hicieron un citológico también, la investigaron por todos lados, es una paciente bastante, bueno, imagínense, está con fiebre hace un mes, entonces efectivamente estaba preocupada, pero es una paciente bastante particular e inquisitiva, abogada, así que ella estaba bastante a full. Lo único que se podía marcar acá es que tenía una hiponatremia y tenía una anemia crónica que venía también hace un rato, pero nada más. Después los valores de laboratorio eran todos normales. Entonces, con hemocultivos, urocultivos negativos, punción de ganglios normales, tomografías, PET negativos, básicamente lo que se hace es, yo decido controlarla en 10 días y los reumatólogos y clínicos en conjunto deciden, una vez que tuvieran el visto bueno nuestro, empezar con metotrexato y con corticoide de 10 miligramos día. Entonces, bueno, viene a los 10 días y la visión del ojo izquierdo bajó todavía más. Ve cuentadedos y ahora sí tiene precipitados queráticos finos, tiene Tyndall de 2 cruces, presión de 26 y en el fondo de ojos se ve ahora sí una vitreitis marcada. Seba se sonríe. Y en el Había fondo, células. sí. Pero ¿quién podría pronosticar esto, no? ¿Alguien puede decir qué le parece? Eso que se ve ahí blancos es la vitreitis. No, eso que se ve blanco es la Es retinitis. La un mácula. foco. Mm. Poco de Y ahí retinitis. arriba tiene No, algo. yo decía en la parte periférica Ahí acá. arriba No, tiene. las drusas. No, eso ya lo tenía, drusas. Drusas. Son drusas. No, esto blanco no. Drusas y Son pestañas. las pestañas, esas son las pestañas. Están de adelante. Bueno, entonces acá se Poco de ve corioretinitis. Mm, foco de retinitis, diría yo. No, retinitis, sí. Sí, yo sí, no sin veo. corio. Pero bueno, ¿y alguien piensa qué puede ser? Como diría, creo yo que diría ED, toxo hasta que se demuestre lo contrario. Exactamente. Como está Pero marcado tenía. positivo. Positivo. No, tenía análisis negativo de toxo. No me importa nada. Efectivamente, Como diría ED. se positivizaron los,
¿Cómo es Los sí, toxoplasmas, el los IgG. sí, Sí, Jimmy, igual, sí, perdón, que no me acuerdo qué valor decía el de Toxo, el IgG de Toxo. Claro, depende de eh, la Porque decía, dilución. decía negativo o decía... No, Negativo a decía tal 6 veces dilución. más. ahora vuelvo para atrás si quieres, Sebas. Después me fijo. Haceme acordar. Así no vuelvo tanto para atrás. Pero No, no era, tranqui, tranqui. No era no era significativo. Decía no significativo. detectable. No, claro, porque a veces para el valor de corte del laboratorio es negativo, pero eso no quita que haya tenido contacto en algún momento de su vida con el parásito. Ok. Sí, y entonces, bueno, empezamos a preguntarle un poco si había estado expuesta a algo en particular, a carnes mal cocidas o lo que fuera, y ella dijo que se había comido ciervo al escabeche o no sé en qué presentación. Así que, y la ingesta de esto fue el 4 de abril. Ella vino a vernos, no, perdón, ella empezó el 17, la testean, le da negativo y en mayo, 5 de mayo más o menos, empieza con el síntoma visual. Entonces pasó un mes, estuvo un mes, más o menos, por lo menos 3 semanas de fiebre. Le hicieron porque hay que darle la derecha a los clínicos, la buscaron, le pidieron el resultado, el atoxo, y les dio negativos. Y ella siguió la evolución durante abril y en mayo empieza con el síntoma visual. Y recién ahí nosotros repetimos la toxo, porque no, la toxo la repetimos hace 2 semanas, un poquito más. O sea, ya había pasado más tiempo todavía y recién ahí tuvo la manifestación clínica. Tuvo más o menos este, fiebre durante 3 semanas, 4 semanas. ¿Vos, Sebas, lo hubiera tratado como toxo de entrada? No, 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 Lo Gracias. hubiera mirado también. con ese poquito, pero sí parecía que había alguna célula inflamatoria para pensar para ese lado inflamatorio, pero no. Está bien. Este, así que bueno, y bueno, buscando un poco esto, cortesía de Emilio, que al toque me pasó un par de papers interesantes. Son un par de reportes de casos de gente que estuvo expuesta a carne mal cocida, generalmente cazadores y generalmente en Estados Unidos, que tienen la costumbre de una vez que matan un ciervo comer un pedacito de carne cruda. Y todos tuvieron, de los expuestos, casi todos, excepto uno que no comió y uno que efectivamente no tuvo el contagio, digamos, el resto, todos tuvieron toxoplasmosis, una incubación de 7 días, fiebre, escalofríos, sudoración, cefaleas, síntomas oculares, bastantes. Pero en definitiva, tanto estos papers, básicamente el tipo de presentación es atípica para las toxoplasmosis a la que estamos acostumbrados y suelen tener alteraciones en los laboratorios que también son poco comunes, y es porque es una cepa atípica de la toxo que genera efectivamente todos estos síntomas. Esta paciente además estaba estudiada por todos lados, justo no tuvo nada de todas estas cosas, ni a los valores normales del laboratorio hepático, y los linfocitos eran normales, plaquetas normales, lo único que tenía era la anemia, pero bueno, justo no está descrito como una de las alteraciones que suele tener la toxo. Y entonces, como les decía, lo más común es la toxo tipo 1, 2 y 3, pero este haplogrupo 12, que no pertenece a los linajes clásicos, es el que es más frecuente en los venados de cola blanca, los osos negros, pumas. Entonces, y es importante detectarlo porque justamente la virulencia es distinta y tienen manifestaciones bastante más severas, como por ejemplo, básicamente lo que decía el paper era lo suficientemente severas para que este grupo haya decidido consultar a los médicos, y no que como si fuera una simple gripe o algo del estilo. Nunca más se coman un coyote. Este es otro caso, otros 5 casos también de toxoplasmosis primaria adquirida, también por comer venado crudo o poco cocido, y también los mismos tuvieron síntomas
atípicos, como las linfadenopatías. Muchos muestran síntomas respiratorios altos y se ven en las placas o en las tomografías. Básicamente alteraciones a nivel de pulmón, en este caso tampoco tenía, justo la habían estudiado por todos lados, así que tampoco había nada raro, no había infiltración pulmonar. Eh, y nadie tenía ni cicatrices retiniales preexistentes, todos tenían IgG e IgM elevadas, o sea, eran primo infecciones. Y después, bueno, este es otro caso bastante más, otro paper, digamos, presentado, bastante más viejo, pero lo mismo, por hombres jóvenes que habían comido venado de cola blanca y tenían además alteraciones a nivel pulmonar. Así que en definitivamente, para pensar, cuando hay fiebre o síntomas atípicos para la presentación de una toxoplasmosis, no sé, evaluar que se convierta en, fuera cero negativa. Hay que ver, eso los reumatólogos todavía discuten si la fiebre de origen desconocido de un mes de evolución tiene que ser sí o sí por la toxoplasmosis o puede haber algo más. Pero bueno, en definitiva ahora tenemos un cuadro y ella este, fue tratada, anduvo bien porque mejoró la clínica, no así la visión. De hecho, en el fondo de ojo, fíjense cómo mejoró, pero el tema es que en el OCT está complicada la resolución. Se fue el foco de retinitis, pero se fue también la retina. Claro, dejó una necrosis de retina. Sí, la verdad que no anda muy bien. O sea, anda bárbaro, pero no tanto. ¿Y vos crees que eso fue porque la comida que tuvo del ciervo estaba semi cocida, estaba media cruda? Y sí, da para pensar que la forma de que se la contagió es esa, y por los síntomas y la evolución también puede ser esa, ¿no? Por lo Coincide atípico. demasiado. Sí. Así que No, bueno, más hay algunas cosas interesantes en esto, como que si bien no son muchos los casos reportados, pero esa epidemia de 5 casos agudos que tuvieron, casi todas eran lesiones que afectaban la mácula, que es raro que la toxo afecte la mácula en forma directa. Y, y bueno, con lo que vos decías y echarle la culpa al ciervo, ella cuando apareció lo de toxo, parece que es bastante intensa la mujer, según cuenta su médico clínico. Empezó a buscar, a buscar, a buscar, encontró esto de los ciervos y le contó, estuve en Uruguay y comí ciervo crudo. Así que, y ese primer trabajo que le mostró Jimmy sobre 12 personas, que 11 de esas habían tenido contacto, ahí agarraron carne de ciervo, la estudiaron en Francia y en Palo Alto, en Estados Unidos, y confirmaron la cepa, que era la misma que tenían todos los pacientes. Así que no sé, me Mm, parece que hay bastante evidencia que la causa-efecto del maldito ciervo. maldito sí, pobre. Sería Dio su bueno pedir vida. el frasquito de escabeche y testearlo. sí, Yo creo que comió en la huella, no era escabeche, era ciervo recién fainado ahí para personal. mira. Pero bueno, en definitiva, interesante la presentación, interesante el caso en general. Los médicos, los clínicos estaban, no sé si asombrados, pero una guachada porque además lo buscaron, lo pensaron y no se les dio el resultado. Pero bueno, cuidado con los Che, guampuros. ponete, Jimmy, lo de la dilución que charlaban con Sebas, a Dale, ver si tiene lo malos mismo. valores. Un segundito. Eh, no reactivo, no dice nada más. Claro, ahí hay que preguntar qué valor de corte y qué valor le dio de dilución. A veces ellos, hay que acordarse que todos estos serologías están bien pensadas muchas veces para Para la parte clínica. cuantificar sistémica, claro, la actividad sistémica. Y acordémonos que en el ojo no vamos a tener a veces los cambios en serología a pesar de que esté activo el parásito. Está bien. Entonces, en esos casos a veces está bueno llamar al laboratorio y preguntar qué dilución tuvo tal paciente y ahí te dicen. Si hicieras una toma de cámara anterior o de vitrio, ¿te podría dar positivo en forma más rápida? Si tuviéramos una
un laboratorio confiable para mandar una PCR, sí. Pero de vitrio. Y como todavía no tenía lesión en el vitrio, la verdad es que las Mm. posibilidades que te den positivo son remotas. Y ¿Y más tiene el remotas por laboratorio lo que dice confiable? Sebas. Claro. No, poco. Entonces estamos en el horno, nuevamente. Sí. Che, No, no, Jimmy, todos los casos estos de los trabajos evolucionaban igual de mal, o sea, con una buena resolución, pero con atrofia de la retina completa. no lo especificaba, no sé, Micho, si vos, pero no. Igual eso es lo normal en cualquier lesión de toxo, ¿no? La lesión de toxo normalmente el lugar donde estaba blanco queda ciego, ¿no? Queda una cicatriz, sí, seguro. La cicatriz se achica siempre, así que todavía hay que esperar esto a ver qué pasa. La verdad que normalmente yo no les hago OCT porque tenés una retinitis y tenés que esperar que se cure y eso normalmente demora por lo menos 6 semanas. Acá se curó rápido, hay que ver qué pasa con esa atrofia, pero la verdad que cuando tenés en el centro de la cicatriz te queda de una lesión, de una retinitis te queda una cicatriz. Así que sí, mucha mala suerte cuando es central, el pronóstico no es bueno visual. Y acá Sí. solo para charlar algo que se habla mucho, pero no hubiese cambiado nada, era arrancar de una con clínica intravítrea. Y lo que pasa es que ya era central, entonces, sí, además no hay ninguna evidencia que la cicatriz sea más chica con la clinda intravítrea. Emilio, ¿los ganglios son tan comunes que aparezcan o es este tipo de toxo que tiene esta manifestación tan especial? Cuando no es común, porque la primoinfección normalmente pasa desapercibida, pero aquellos que tienen una IgM positiva y que cuando vos les preguntas te cuentan que tuvieron fiebre, la mayoría tienen ganglios cervicales, además de la fiebre. Que o sea, nunca hacen tratamiento ni nada, lo toman como algo bueno, me resfrié, me hicieron ganglios y a la semana se le fueron. Pero sí, los ganglios cervicales más la fiebre es de los que detectan la primoinfección es lo que más te cuentan. Pero es raro que siempre le preguntás y te dicen, ah, no, nunca tuve nada. Bueno, Eso, no, sí, un casito más que eso. Entonces, algo más divertido, vete, cortesía también de Patricio, pero es una mujer de 54 años que notó disminución del ojo derecho al hacerse un control. Ella sola no se había dado cuenta, no tenía antecedentes personales, tenía una visión de cuentadedos en el ojo derecho, el izquierdo era bastante buena la visión, presión normal, no tenía ningún tipo de alteración en la biomicroscopía, y en el fondo de ojo se veía esto. ¿Alguien ve algo? se ve como una cicatriz coroidea directamente, ¿no? Hay ahí a nivel macular del ojo derecho, En todo el polo posterior. se ve ahí como una cicatriz. ¿Alguien más ve algo distinto? ¿Hay una hemorragia ahí o es un efecto en la arcada inferior? No, hemorragia yo no veo, honestamente. ¿Tiene unas Bueno, estrías angioides ahí o parece así inferior? ¿O qué es eso? es cuestión de foco Ah, la sí, ahí cosa. está, ahí se ve. Nos estabas engañando, Jaime. No, yo no engañaba a nadie, era para los observadores nomás. Ok. Bueno, acá se ve claramente este, una afección primero foveal del ojo derecho, se ve ahí como una exudación, y después sí se ven estrías angioides marcadas, bilaterales. La pregunta es, acá con esto, ¿alguien pide algo, busca algo? ¿Qué hacen? ¿Y tiene alguna manifestación clínica? ¿Tienen Danlos? ¿Le miraste el cuello? Eso, el cuello, los codos, esas cosas. Efectivamente, bueno, ahí está la Pensando en autofluorescencia. pseudosarcoma elástico, perdón. Ah, Bueno, y acá tenemos lo Ahí interesante, que está. es un cuadro bastante completito de esta alteración que se suele producir en la axila, en cuello, por ahí en codos, en los casos de pseudosantoma elástico. Pero bueno, para repasar un poquito las posibles causas de las estrías angioides, la regla mnemotécnica más conocida es la de Pepsi, aunque el Ehlers-Danlos no suele tener muchas estrías angioides, creo que es menos del 1%.
Generalmente es pseudosantoma elástico eh, y después son causas idiopáticas. Pero bueno, una de las posibles complicaciones, como en el caso de la paciente, es Es una membrana neovascular. exactamente. Así que bueno, a esta paciente se le va a hacer una Avastin, todavía no se lo hizo. Pero bueno, esto un poco para repasar con el pseudosantoma elástico no se puede hacer mucho, simplemente hay una alteración en el gen que codifica para un transportador transmembrana y eso genera básicamente que se mineralicen y se fragmenten las fibras elásticas y como alteración puede tener esta piel redundante y arrugada en la cara lateral del cuello, pliegues axilares, inguinales. En los ojos tiene la famosa pseudo-range, que nunca se ve o se busca tan fácil, difícil de ver. Las estrellas angioides y la neovascularización, y a nivel cardiovascular, puede tener una enfermedad arterial periférica, puede tener problemas de tensión arterial, una enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular. Pero básicamente hay que derivarla con el cardiólogo para que evalúe las distintas alteraciones, pero no hay ningún tratamiento de base para revertir la patología. Así que bueno, eso era Un simple. comentario de eso, Jimmy. Yo he Sí. tenido algunos casos de estrías angioideas con membrana y suelen ser bastante rebeldes para el tratamiento, tipo una maculopatía de la edad o peor. ¿Por qué Avastin y no otro más importante? Yo empezaría acá con babismo de una. Sí, es pobre. Ah, si es pobre, entendido. Está clarísimo. Básicamente es eso, Artur. Nada más. Bueno. Por eso dije a Bastín, porque realmente le daría por lo menos una Ilía, pero en este caso era para Bastín. Yo me acuerdo, Arturo, Perfecto. partido con vos, un paciente con estrellas angioideas, que le hicimos de todo entre los dos y el Sí. resultado fue pésimo. O sea, Sí, pero no existían los antiangiogénicos. Yo tengo un par con estrías angioideas o más de un par que quedaron con una, dos, tres décimos de visión a costa de muchos abastines o lo que fuera. ¿Ah? Pero sí, son bastante rebeldes, así que más vale que tenga claro que van a hacer muchas inyecciones. Esto lo llamativo de estas mujeres que le habían dicho hacer un antiangiogénico, pero nada más. Nunca le dijeron que tenía estrés angioides ni que tenía alguna patología asociada. Así que bueno, no sé, me quedan dudas de si le miraron el fondo de ojos. Probablemente miraron solamente los CT. El tema además de las estrías angioides es que va a Ay, tener me robó el probablemente cargador. membrana en el otro ojo y la tiene que saber, ¿no? bueno, hoy Jimmy me avasalló mi Ateneo. Así que bueno. ¿Se acuerdan de este caso que presenté la vez pasada, que hice una consulta con todos ustedes de esta miope alta, que había sido operada de cirugía refractiva a los 55, le habían sacado el cristalino, puesto una lente intraocular y tenía muy buena visión? Un ojo había tenido un agujero macular y perdió la visión central, y en el otro ojo tenía una visión muy buena hasta que apareció esto que ustedes ven acá, que es una retinosquisis de todo el polo posterior. Y yo mantuve una actitud, como les había contado, una actitud expectante, porque mantenía una visión relativamente buena a pesar de ese OCT espantoso, pero que se fue deteriorando la visión. En junio del 24 tenía 7 décimas, después en diciembre 8 décimas, pero después en septiembre del año pasado tenía 6 décimas y ahora de repente le bajó a 4 décimas. Es una mujer muy, muy activa, abogada, lee un montón, y bueno, ella notó que le había bajado la visión. Entonces ahí fue donde le dije, porque casi tenía un agujero macular acá aparentemente por lo que se ve en el OCT, y entonces planteé la posibilidad de hacer una cirugía para quitar esa membrana, que si bien es una membrana limitante interna que no parece tampoco tan gruesa ni tan traccional, pero evidentemente todo lo que tracciona, aunque sea levemente en el polo posterior en un ojo muy miope, puede producir a lo largo del tiempo esta retinosquisis. También les había contado que todos los trabajos hablan de que depende mucho de en qué momento se opere esta cirugía, porque si esperamos a que tenga una visión de una décima, sabemos que el pronóstico visual va a ser peor,
En cambio, si lo operamos con una cierta visión todavía, tenemos una posibilidad mayor. Lo cierto que digamos, este caso yo lo había presentado justo el martes que yo hice la cirugía, que fue el 12 de mayo, lo operé haciéndole un peeling muy extenso que llegaba a las arcadas de la membrana limitante interna, y fíjense lo que es hoy, ayer en realidad. La visión pasó de 4 décimas a 6 décimas, puede leer perfectamente bien. Yo les diría que yo estaba realmente sorprendido por la evolución. Le hice un peeling y le coloqué gas, la posicioné, le hice un antiangiogénico también en el momento de la cirugía. El peeling se desarrolló bien, tuve que tener muchas veces porque es muy difícil a veces ver la membrana limitante interna en estos ojos miopes por falta de contraste, pero realmente quería mostrarles el resultado porque ¿Por, fue por qué realmente el muy... antiangiogénico? ¿Por instinto nomás? Porque me pareció que podía ser por justamente a ver este tipo Mm, de imagen, no sé si realmente es algo que vale la pena que tenga una neovascularización, aunque no estaba seguro, pero aproveché y lo hice en el momento de la cirugía. Pero lo que realmente cura estos casos o mejoran es el peeling de la membrana limitante interna extenso. Así sí. que, bueno, se imaginarán que tanto yo como la paciente estamos muy contentos, ¿no? Es Y buena la aclaración, Cristian, de que no hay que operarlo cuando tienen buena visión, ¿no? O sea, yo con claro, 8 décimos tampoco lo hubiera operado ni por casualidad, ya con 6 lo hubiera planteado, pero con 8 nunca. Hay veces que se mantienen estables durante 10, 15, 20 años con una visión bastante buena. así es. Así es. A mí lo que me sorprende es que puedan recuperar visión, porque uno lo que ve Mm. en estas retinoquisis es como que se van rompiendo las estructuras intrarretinales, y que así todo, una vez que la retina vuelve a su sitio, este, tengan una recuperación visual. Y está descrito que a lo largo del año va a seguir recuperando visión. Esta mujer Mm. la recuperó realmente rápido. Todavía no es la visión, digamos, óptima, pero ella ya está haciendo una vida totalmente normal, ya está leyendo, ya está dando sus clases, etcétera, etcétera. Así que, bueno, quería compartirlo porque si bien yo no estaba totalmente convencido, bueno, estaba convencido porque no es el único caso que he operado de estos casos, pero realmente esta mujer hizo una evolución muy rápida, muy buena, y valía la pena compartirlo para que se animen a operarlos ustedes también, ¿no? Bueno, vamos al siguiente caso. El caso es de Juan Pablo. Juan Pablo tiene 36 años, toma algo para el pelo, no como Pato. Yo también tomo. Tiene antecedentes de una hepatitis C. La hepatitis C, ustedes saben que normalmente se contagia por agujas, o por transfusiones, o por la, la- la transmisión sexual es muy rara, es menos del 5%, pero sobre todo es por agujas. Así Hola. que, bueno, la hepatitis C ya me está mostrando que hay un tipo de característica en este individuo que tengo que estudiar un poco mejor. Eh, Él nota una manchita en su ojo derecho, que es la foto que estamos viendo ahora. Sin embargo, la visión estaba en 10 décimas en ambos ojos. Y en otro lugar le diagnostican una neuritis óptica y lo tratan con metilprednisolona intravenoso y realmente mejoró. ¿Mm? El tema de este chico es que venía 36 años, chico, pero venía acompañado por su mamá y su papá. Entonces, las conversaciones con su mamá y con su papá presentes, porque pasaban al consultorio, eran bastante light. Y cuando uno ve esto, dice, bueno, tendrá, estará relacionado con la hepatitis, estará relacionado con algún otro tipo de práctica de este señor. Pero bueno, este, todos los estudios, le habían hecho un montón de estudios, lo habían estudiado en el hospital alemán, lo habían hecho, le dieron vuelta a todo dio normal, serología negativa, pero sí un defecto campimétrico importante. Eh,
Y él ahí dice, le pregunté si tomaba algo, si fumaba algo, y me dice, solo porros en este momento, hasta 100 por semana, me dice. Pero dice que el mes pasado, un poco esta conversación se dio porque le dijimos que teníamos que hacerle un OCT y lo pasamos a otro consultorio y los padres los dejamos en la sala de espera. Y él me dice que el mes pasado, todo. Y entonces le digo, ¿y por qué todo? Y porque tengo un problema que mi pareja me dejó hace 3 años y de hace 3 años lo único que me satisface es la droga. Y entonces todo. Bueno, ahí quedó, mejoró cuando yo lo vi, ya había mejorado un poco este cuadro y al poco tiempo, este es en el otro ojo, en el ojo izquierdo. Si bien mejoró la visión del ojo derecho, quedó esa alteración campimétrica, pero 2 meses después empieza con síntomas en el ojo izquierdo. Y en el ojo izquierdo vuelve nuevamente con un cuadro inflamatorio a nivel del nervio óptico, con una alteración de la visión, y nuevamente en el hospital lo tratan con sulumedrol intravenoso, y mejora la situación. El caso Luis, vamos a pasar a otro caso, después vamos a juntar los dos casos. El caso Luis es un paciente de 60 años, eh, tiene una medicación suave, pero el hombre soltero le da bastante al Viagra cuando tiene que responder, aparentemente por lo que me cuenta. Y nota que de repente le bajó la visión. Y haciendo un poco el interrogatorio, bueno, ustedes ven que hay un edema del nervio óptico también, con un Ishihara bien comprometido en ese ojo, y con defecto pupilar aferente, y cuando le pregunto, pero ¿qué medicación has estado tomando buscando algún efecto tóxico? Y me dijo que, bueno, que había tenido una aventura muy interesante. Durante 15 días se fue a un hotel al interior del país con una compañía muy atractiva, y entonces tomaba hasta 3 Viagras por día, ¿m? Para responder ante esta chica. Bueno, lo cierto es que hace un cuadro similar, o sea, estos fueron casi seguidos, se asustó muchísimo porque también hizo un cuadro en el segundo ojo. El primer ojo, fíjense, que quedó con una atrofia del nervio óptico, y el segundo está con un proceso activo. Estos dos casos los traje porque son dos casos realmente que están relacionados con toxicidad, uno por drogas, el otro también por drogas, pero drogas diferentes. La característica de estas neuritis ópticas es que no son dolorosas, pasan, digamos, sin dolor en el ojo, pero sí con una alteración en el campo visual impresionante, como la que se ve acá, ¿eh? Que quedan con una atrofia realmente importante del nervio óptico como consecuencia de esta toxicidad. Buscando toda la información con respecto a eso, bueno, se sabe que esto es así, tanto alcohol, drogas, y que van produciendo una disrupción aguda que a veces es catastrófica y bilateral del nervio óptico por acumulación del ácido fórmico, y que sobre todo en drogas sintéticas o en consumo crónico de algunas drogas, produce adulterantes químicos, genera este estrés oxidativo y que termina con las neuronas a nivel de los nervios ópticos. Me pareció interesante porque el segundo caso yo lo tenía estudiado ya hace mucho tiempo. Este hombre después, fíjense lo que es el campo visual, este hombre después hizo una diabetes, hizo una retinopatía diabética proliferativa y terminó, él ya murió, pero terminó con la visión muy comprometida, tanto por la diabetes como por haber tenido esta atrofia del nervio óptico. Pero el segundo caso, que es el primer caso, que es este chico de 36 años, que por exceso de drogas hizo este compromiso porque no hubo nada, lo dieron vuelta clínicamente todos los estudios y no hubo ninguna otra manifestación, más que el consumo de drogas que generó este tipo de
de compromiso a nivel de los ojos. Por lo tanto, un poco hay que pensar cuando uno tiene este tipo de cuadros, sobre todo cuando son bilaterales, aunque no son bilaterales muchas veces al mismo tiempo, uno tiene que pensar en algo tóxico que esté produciendo este tipo de alteración. Sí. Conclusiones del Ateneo de hoy: no hay que comer ciervo y menos mezclarlo con Viagra. Bueno, Pompilio se ¿Sab- salió medio mejor que ¿Sabés qué drogas eran las que usaba este chico? Me dijo que todo, porque en un momento le pregunté, me dijo que lo más suave era, pero llegó a usar heroína también, por eso se inyectaba también. Se seguía inyectando a pesar de que ya tenía su hepatitis C activa. Así que bueno, eh, he hablado bastante con él después de todo esto. Está tratando de fumar solamente no solamente, pero se sabe que a veces, hasta 3 meses anteriores a dejar la droga sigue actuando y te puede producir este tipo de cambio a nivel ocular de los nervios ópticos. Así que sí, él confiesa que probó todo porque estaba muy, muy triste por el desenlace amoroso que tuvo con su pareja. Bueno, siendo la hora, o casi, no sé si hay alguna consulta con respecto a esto, si no, nos veremos en el Bueno, próximo video. ¿Eh? gracias. Chao. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.